Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, el libro de los Hechos. Vamos a capítulo 28. ¿Está conmigo? Bueno, no todos, pero encienda su Biblia. Ponga sus ojos ahí, capítulo 28, versículo 1. Vamos juntos. Dice así, Pablo en la isla de Malta, versículo 1 del capítulo 28, estando ya salvo. Supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Versículo 11, pasando 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos 3 días de allí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Acompáñeme a orar, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias por la vida que nos prestas en esta mañana. Es una verdadera bendición el poder abrir los ojos y mirar la luz, el poder estar de pie y que el corazón siga latiendo. Te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por permitirnos reunirnos. Nos ponemos en tus manos y mi oración esta mañana para ti, Padre, es que no permitas que tu iglesia se acostumbre al banquete. Porque muchas veces nos habituamos a escuchar la predicación y el hábito, Señor, nos desanima y se vuelve esto una costumbre, pero esta mañana te pedimos que no sea así. Que haya hambre en nuestro corazón, que haya sed en nuestro interior por conocerte a ti, por conocer la verdad, al camino y a la vida que es tu Hijo Jesús. Señor, te pido esta mañana que hagas resplandecer tu rostro y que podamos disponernos a estar en tus pies y a escuchar tu dulce voz.
que nos cambia, que nos anima, que nos despierta, que nos ayuda a vivir a tu manera y no a la nuestra, Señor. Es mi oración para tu iglesia esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que puse a esta enseñanza es Por fin en Roma. Por fin en Roma. Estamos entrando en el último capítulo del libro de los Hechos. Tenemos más de 1 año y medio estudiándolo verso a verso. Vamos verso a verso, capítulo por capítulo. Y la semana pasada estudiamos la prueba difícil de un naufragio. Y cómo esto representa esas situaciones que están en nuestra vida y que son complejas, situaciones difíciles, pero que entendimos o aprendimos que aún estas situaciones difíciles están sujetas a los planes eternos de Dios. Vimos cómo es necesaria la presencia de Dios para poder interpretar estas circunstancias, cualquiera que sean las circunstancias que se presentan en tu vida, que representan las tormentas, los naufragios, y cómo es necesario que Dios esté presente para que podamos nosotros interpretar correctamente. ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación en mi vida? Y vimos también cómo es que son necesarias. Son necesarias en nuestra vida estas situaciones, estas pruebas, estas tormentas, este fuego. Es necesario en nuestra vida. Como tú quieras llamarle. Fuego, pruebas, tormentas, dificultades, circunstancias, son necesarias en nuestra vida. En la de todos. No importa si creas o no lo creas, no importa si las quieres o no las quieres, van a llegar a tu vida y son necesarias. Para que entonces tú puedas probar el fundamento de tu casa o bien la ausencia de un fundamento. Cuando llegan estas pruebas, azotan los ríos, soplan los vientos, pegan los mares y entonces dice el Señor, y ahí se va a ver el fundamento o la falta de fundamento. Y entonces terminamos como siguiendo un orden. El centurión Julio da una orden y dice, número 1, los que sepan nadar, o sea, ya la nave despedazándose en cachos ahí encallada, dice, a ver, señores, primero los que sepan nadar. Ya algunos, no, pues yo, sale, ustedes van adelante. Quien no sepa nadar, dice, agárrese unas maderas de estos pedazos del barco y lleguen a la bahía. Y al final, pues cualquier objeto del barco. Entonces les dice Julio, si no sabes nadar y no alcanzaste un cachito de madera, pues búscate la vida. La cosa es que llegues allá. Y bueno, ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a poner hoy nuestros ojos en 28.1, capítulo 28.1, que es donde iniciamos. Y dice que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba, ¿cómo? Malta. Por fin en tierra. Por fin en tierra. Los náufragos llegan a la tierra y entonces ya que están ahí, pues logran identificar, eran muchos de ellos marineros, seguramente ya conocían. Y entonces lo primero que ya reconocen, dicen, ¿ya viste dónde estamos? Es Malta. Y reconocen esa isla. Y existen en la actualidad alguna diferencia de opiniones. La isla de Malta tiene una bahía que se llama la Bahía de San Pablo. No les traje imágenes porque no se alcanzan a ver bien. Que precisamente le pusieron así porque ellos creen que ahí es donde llegó y donde sucedió todo esto. Pero estudios más recientes comprueban que no, que era en otro lugar que se llama la isla de Santo Tomás.
por esto de las medidas que dio Lucas de la altura que había de la arena y eso, creen que no fue en la isla de San Pablo, sino en Santo Tomás. Y Malta es una isla que está ubicada a 93 kilómetros al sur de Cilicia, o sea, ya de Italia. Esta isla mide aproximadamente 27 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho, y Malta se convirtió en una isla británica a partir del siglo XIX. Pero en especial lo que quiero enfocarme hoy es en su nombre, Malta. Y Malta proviene del lenguaje fenicio y se traduce como refugio. Un lugar de refugio. Eso significa Malta. Y yo digo, qué valiosos son estos lugares, ¿no? Donde usted y yo podemos encontrar refugio. Sobre todo después de venir de un naufragio, de un fracaso, de una tormenta, de una dificultad, y tú encuentras un lugar de refugio. Y qué especiales son esos lugares, qué especiales son esos tiempos, qué especiales son esas personas con las que tú y yo, después de una tormenta, te puedes acercar y encontrar refugio. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es Malta, un lugar en donde puedes suspirar, un lugar en donde por fin puedes descansar una noche. Después de 14 días en alta mar, después de estar en el ojo de Euroclidón, después de naufragar, creo que una noche acostadito, aunque sea en la arena junto a una fogata, debió ser un refugio. Y es bueno porque Dios nos permite ver que durante nuestro camino en esta vida no todo es dificultad. No todo es sinsabores, no todo son tormentas, no todo es enfermedad, no todo es muerte, sino que abre esos espacios de refugio, de quietud, de calma, de confort, de alivio, de amor. Y tampoco todo el tiempo es eso, sino hay un perfecto equilibrio. Amén. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. ¿Por qué? Porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Fíjese qué interesante, la palabra que utiliza para naturales es la palabra griega barbaroi, de donde surge la palabra bárbaro. ¿Te han dicho así? ¿Alguna vez tu mamá? ¡Qué bárbaro eres! ¿Cómo se te ocurre? ¿No? O tu padre, tu madre. Ay, hijo, qué bárbaro. ¿Cómo le dijiste eso? Bueno, pues de aquí nace esta palabra bárbaroi, que son los naturales de esa isla. Pero les llaman así no porque fueran unos primitivos o porque fueran incivilizados, sino porque así le llamaban ellos a todas las personas que su lengua nativa no fuera el griego o el latín. Entonces ya lo sabes ahora. Si la próxima vez que tu mamá te diga, oye, qué bárbaro, tú le dices, ¿qué? ¿Tú sí hablas griego o latín? Con respeto, ¿eh? Pero llama la atención de este versículo que dice que su trato para con ellos fue ¿cómo? Con no poca humanidad, o sea, fueron muy humanos con ellos. Porque bien podrían haber llegado y salieran unos aborígenes que sí los mataran, o que los agarraran y los hicieran esclavos, pero no fue el caso, sino que llegan y lo primero que hacen es que les encienden un fuego, pues tanto porque vienen del agua como que está lloviendo, y entonces prenden un fuego ahí para que agarren calor. Entienden que vienen cansados, que vienen empapados, porque nos dice la escritura que estaba lloviendo, y obviamente que tenían frío. Estamos ubicados en el mes de noviembre. Entonces ya empieza a hacer frío, y súmale mojado y súmale cansado. Entonces dice Lucas, nos trataron súper bien, nos trataron de lujo. Y aprendemos de esta porción una aplicación importante, y es la
hospitalidad. ¿Cuántos dicen ouch? Porque imagínese usted, si estos naturales de Malta, siendo paganos, que no creían en Dios ni nada, los tratan con esa hospitalidad, ¿cuánto más un cristiano podría o debería ejercer esta virtud? No vaya, se los voy a leer nada más. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, fíjese, estos malteses ni siquiera sabían, pero estaban prendiéndole un fueguito ni más ni menos que al apóstol Pablo. Entonces, la hospitalidad es algo que aprendemos de la Escritura como creyentes, es una característica de los servidores y de los cristianos. Ven a mi casa, te puedes quedar aquí. Y no le prendes un fueguito, pero sí haces un buen caldo, ¿no? O un chocolate caliente, bueno, no en Cancún, no, alguna otra cosa, pero somos hospitalarios. Amén. Y vamos a leer lo que sigue, vamos a leer del verso 3 al verso 6, Hechos 28. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quienes escapado del mar la justicia no dejó vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios, un Dios. Lo primero que quiero resaltar de estos versículos es el servicio y la humildad de Pablo. El servicio y la humildad de Pablo. Imaginen esto, a Pablo trayendo leña al fuego para que no se extinga el fuego, sino que permanezca ahí fuerte la brasa. Y lo digo porque bien podría él haberse sentado y calentarse las manos y el cuerpo al calor del fuego, y que lo atendieran los nativos, ¿no? O algún otro de los 276 que venían del barco. Él era el apóstol. Si alguien a lo mejor podría señorearse ahí, era él. Y no vemos a un Pablo ahí sentado, calentándose, sino que está sirviendo en toda humildad. No se cree nada. Ahí está, yendo por leña. Y esto sería lo primero que yo quiero resaltar. Ahora, lo otro es que vemos manifiesto el sentido de justicia de aquellos naturales de Malta. ¿Y cómo es que saltan inmediatamente a hacer una conclusión? No sé si se pudo dar cuenta, pero ellos inmediatamente cuando ven la mordida de la serpiente concluyen, este es un asesino. Este es un asesino. Y nos explica Lucas cómo es que llegan ellos a esa conclusión. Dicen, originalmente él tendría que haberse muerto en el agua, ahogado, pero muy vivo, escapa de la justicia y llega aquí. ¿Y qué crees? Que no. Ellos dicen que la justicia, que quiere hacer referencia a la diosa Dikea, que era la diosa de la justicia y la venganza, interviene y le muerde esta Therion, es la palabra que usa, que es una serpiente muy venenosa. Y entonces ellos rápidamente saltan a esta conclusión y continúa diciéndonos la Escritura, pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y entonces ellos se quedan esperando, casi los podemos oír entre ellos, no, espérate, pues es una Therion, es una mamba negra, es una coralillo, es una cobra, nada más espérate unos minutos y ahorita lo vas a ver hincharse o caer muerto. Pero nunca sucedió.
Y fíjese entonces, como nunca sucedió, a Lucas le parece muy divertido hacernos saber que cambian de parecer. Y dijeron que era un Dios. ¡Wow! Qué rápido cambiaron de parecer. Me hicieron recordar inmediatamente a aquellos de Hechos 14:11. ¿Se acuerdan de ellos? Que primero creyeron que eran dioses. A Bernabé le llaman Júpiter y a Pablo le llaman Mercurio. Ya lo estudiamos. Y mandan a traer un altar y mandan a traer bueyes para ofrecerles un sacrificio a Júpiter y a Mercurio. Y de pronto llegan unos judíos, les lavan así el coco y en un instante cambian de parecer y al instante ya querían matarlos. De hecho, apedrean a Pablo. Apedrean a Pablo y dice la Escritura que pensando que estaba muerto, lo rodearon. ¿Se acuerdan? Exactamente igual. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros somos así de volubles. Vamos de un extremo al otro y brincamos. Cuando la realidad es que la verdad no se encuentra ni en un extremo ni en otro, sino en la persona de Jesús se encuentra la verdad. Y eso fue lo que salvó a Pablo de esta mordedura de la serpiente. Y lo vamos a entender un poco más ahorita. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente, ¿cuántos días? 3 días. Versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Una vez más, Lucas hace una especie de paréntesis de lo que viene platicándonos, hace un paréntesis antes de llevarnos a Roma, para hacernos saber que en Malta, en la isla de Malta, había un terrateniente llamado Publio. Y este los hospedó en su casa, los recibió, les dio alimento y todo. Pero lo importante que destaca Lucas es que este hombre tenía un padre y que su padre estaba enfermo, muy enfermo. El día de hoy los científicos hablan de lo que él tenía y se llama precisamente fiebre de Malta. Era muy común tanto en Malta como en Gibraltar, en todo el Mediterráneo en ese tiempo. Y es hasta 1887 cuando se descubre el microorganismo que lo genera. Y descubrieron además que venía en la leche de las cabras. Una vez descubierto, lograron hacer la vacuna, pero para que tengamos una idea y un contexto correcto de esto, esta fiebre dura en promedio 4 meses. 4 meses. Y en algunos casos, si se llega a complicar, llega a durar hasta 2 años. Hay datos de algunos casos que han durado hasta 3 años con esta enfermedad. Entonces, era importante comentárselos para que podamos tener la dimensión del milagro que ocurre con el papá de Publio. No era poco lo que tenía fiebre de Malta, fiebre y disentería combinados. Entonces nos dice la Escritura que cuando entra Pablo a verle y después de haber orado, primero va, luego ora y finalmente le impone las manos y él sanó. Entonces vemos que Pablo sigue siendo usado por Dios para manifestar su poder, sus sanidades, pero sigue diciéndonos el versículo 9, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Sígame con cuidado. ¿Qué es lo que ocurrió? Dios sana al padre de Publio y se corre la voz. Y entonces la gente dice, oye, tú tienes un tío que está bien malo también de fiebre y tal, tráelo. Oye, y tu abuela, y tu hermano, y el que estaba ahí, tráelo. Y entonces se corre la voz en toda la isla y todos comienzan a venir.
y dice la Escritura que son sanados, pero sígueme con mucho cuidado. Fue muy revelador. La palabra que utiliza Lucas en el versículo 9, y eran sanados, es diferente a la palabra que usa en el versículo 8 cuando habla del papá y dice, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. A primera vista es lo mismo. Y vinieron los demás y eran sanados y le puso las manos y oró por él y sanó. Pero son palabras diferentes. La palabra griega que utiliza en el versículo 9, y vinieron todos ellos y eran sanados, es la palabra terapeuo. Este verbo es de donde surge la palabra terapia y nos indica tratamiento. ¿Está conmigo? Sí, indica un tratamiento médico y sabemos que Lucas es médico y por eso nos establece la diferencia. El primero es un milagro de sanidad, pero los segundos, cuando ya viene toda la multitud, nos habla de Dios manifestándose a través de un tratamiento. Qué interesante, ¿no cree? Y es que los creyentes contemporáneos somos mucho como los de la isla de Malta. Estamos ahí sentados esperando un milagro, como el papá de Publio, ahí enfermos, padeciendo. Pero el sentido común, ¿qué nos indica? Ve al médico. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Estás enfermo? Ve al médico. Sentido común. Y te va a dar un tratamiento. Haz el tratamiento. Y Dios puede sanarte, no está obligado. Yo sé que puede parecer un poco loco, un poco extraño, pero ¿sabe qué? Así actuamos los creyentes modernos. Le voy a dar un ejemplo. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va lo del tema de tu trabajo? ¿Ya tienes trabajo? No, ok, vamos a seguir orando por ti ahí en la iglesia. Oye, pero ¿enviaste ya currículums? ¿Fuiste ya a algunas citas? No, hermano, estoy esperando el milagro. ¿Alguien que me lo explique? Otro ejemplo. Oye, hermano, ¿cómo van las cosas con tu esposa? ¿Ya te arreglaste? No, todavía no. Estoy esperando el milagro de la restauración. Ok, qué espiritual. Pero ¿ya platicaste con ella? O sea, ¿ya le pediste perdón por lo que pasó? No, pero estoy esperando un milagro. Así somos los cristianos. Qué vergüenza. Y lo que aprendemos en esta mañana de esta porción bíblica es que tenemos que actuar. Tenemos que actuar. ¿Estás enfermo? Ve a hacer tratamiento y ora y ten fe. Pero no te puedes quedar ahí acostado con la fiebre y la disentería. Dios puede hacer un milagro. Sí, claro que puede hacerlo. Pero nos apela al sentido común. Envía currículums. Ve a citas de trabajo. Buenos días, Mario. Sí, dice el Señor que si gustas una gerencia en el hotel. Oh, gloria a Dios, era lo que estaba esperando. Eso no sucede, hermanos. Eso no sucede. Nunca, nunca jamás. La relación se restaura cuando tú vas con tu esposa y le dices, perdóname, hice esto mal. He sido un muy mal líder. Me he conducido con poco amor contigo. No te he honrado. No te he reconocido. No he sido un buen líder. No, imagínate. O sea, cenas un bife con... Actuar. Estoy esperando el milagro. Dios va a obrar, pero ella ni siquiera sabe que tú estás arrepentido. Actuar. Actuar. Por eso fue tan revelador. Y al padre lo sanó y se enteraron y miraron muchos y le sanó. Pero esto es diferente. Esto lleva acción. La Biblia respalda la acción.
Y tú te doblas tus rodillas, le dices, Señor, tengo COVID, no quiero morir, pero me tomo mi ivermectina, pero me tomo mi acitromicina, me tomo mi Febrax, voy a mi consulta y sigo orando. ¿Está claro el punto? Si no, para ya no seguir. Y aquí terminamos. Amén. Y mire cómo concluye el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esta muestra de amor de parte de los malteses nos hace pensar que están respondiendo al Evangelio. Porque no sé si lo notaron, pero hay como una ausencia de esta parte de Pablo que lo acompañó todo el tiempo y es la predicación. No la encontramos aquí todavía, entonces esto es un punto que vamos a tratar, pero esta forma de responder de gratitud, no necesariamente, y no estamos seguros, pero habla un poco de que respondieron al Evangelio después de ver el Dios que acompañaba a Pablo. Y algunos datos de la historia hablan de que sí se fundó una iglesia en Malta y que de hecho Publio fue el primer pastor de esa iglesia, pero no estamos seguros de ello, la Biblia no nos lo data y lo dejamos solo como una especulación. Versículo 11, ayúdeme y dígame qué dice el encabezado de su Biblia. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela con una nave alejandrina que había invernado en la isla de Malta, claro, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 3 meses de espera. Dice que pasaron los náufragos en aquella isla. Estábamos ubicados a mediados de noviembre, por lo tanto, ahora nos vamos a mediados de febrero, que es más o menos estas fechas cuando ellos reanudan su navegación y se alistan para abordar esta nave alejandrina que invernaba ahí. Esto, de hecho, era lo que ellos tendrían que haber hecho en Buenos Puertos. ¿Se acuerda? Ahí se tenían que haber quedado en Buenos Puertos, pero no lo hicieron. Y se van en esta nave, y es importante este dato, que la nave tenía en la proa tallado o pintado, no lo sabemos, la figura de Cástor y Pólux. No lo olvide. Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí, ¿cuántos días? 3 días. O sea que el barco atracó ahí en Siracusa, que es un puerto que está al sureste de Cilicia. Y versículo 13, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces, mire, nos narra Lucas cómo se van bordeando por la isla de Cilicia y se forma un pequeño huequito ahí y ahí ya cruzan a Regio. Y Regio ya es Italia. No sé si se acuerda de sus clases de geografía, pero es como una botita. Acá está el tacón y así es la bota. Y aquí está, en la esquina, hasta abajo en el suroeste de Italia, ya es Regio. Y al otro día comienzan a bordear toda la bota. Empiezan a ir pegaditos por la bota al sureste de Italia y llegan a un puerto que se llama Puteoli. Eso les tomó 2 días. Pero este era el puerto más importante de Roma, de Italia. Es lo que hoy es Nápoles, en Italia. Ahí estaba Puteoli. Y era una ciudad que tenía una población alrededor de 100,000 personas. Y se cree que este era el puerto en el que llegaban los barcos que llevaban los granos de Egipto. ¿Se acuerdan? Todo lo mejor
de los granos egipcios viajaba y llegaba hasta este puerto. Pero siendo una ciudad tan grande, ¿qué cree? Que ya había llegado el evangelio hasta ese lugar. Versículo 14. Vamos, acompáñeme. No se duerma. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, ahí está la evidencia de que ya estaba el evangelio. Y habiendo hallado hermanos, ¿qué hicieron? Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Entonces fíjense qué especial. Llegan ahí y se encuentran hermanos y no así de, oye, no, sino que les ruegan, por favor, quédense. Este es Pablo. Dice, por favor, quédense. Y esto asume que le están diciendo, oye, pues hablen con Julio. Díganle al centurión que no sea gacho, que los deje quedarse unos días. Y sabemos también que Julio dijo, está bien, vamos a quedarnos unos días. Y se quedaron 7 días. Julio aprueba esta petición y qué padre. Se quedan ahí con esa iglesia. Seguramente Pablo les predica, no una, sino un montón de veces. Habrán estado varias enseñanzas durante esos 7 días, corrigiendo doctrina, animándolos, exhortándolos, dándoles palabra. Y entonces se van a Roma. Versículo 15. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí diciendo, no, pues ojalá que venga Pablo, ojalá que venga el pastor a visitarnos. Salieron a recibirnos hasta y da 2 lugares, el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, ¿qué ocurrió en el corazón de Pablo? Dio gracias a Dios y cobró aliento. Y esto es bien especial. Esto es bien especial porque esta es la iglesia que unos años atrás había recibido una carta dirigida a los romanos. Y son ellos a quienes les escribió la epístola Pablo años atrás. Y ahora se enteran que viene Pablo en camino y mandan una comitiva. Vayan, alcáncenlo, recíbanlo, díganle que a ver si puede venir, aprendan de él para que después vengan y nos compartan lo que vivieron ahí con él. Y entonces mandan esas comitivas, estas 2 iglesias. Y la primera dice que es el foro de Apio, que está a 69 kilómetros de Roma. Y otro grupo más adelante, que es las 3 tabernas, está solo a 16 kilómetros de Roma. Entonces, desde Roma, los que recibieron la carta mandan primero a Apio y mandan otra comitiva ahí a las 3 tabernas para recibirlo. Pero lo más importante de este versículo 15 es que Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobra aliento. O sea, Pablo se emocionó mucho al encontrarse con ellos y se anima, le trae ánimo a Pablo. Vaya conmigo al Salmo 133, por favor. Salmos 133. Vamos a leer del verso 1 al verso 3 nada más. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Hay aquí hermanos? ¿Están en armonía o hay? No, yo no quiero, al Alex. ¿Hay fricción? No. Entonces, que habitan juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que es un monte, que desciende sobre los montes de Sión. Y esto es lo importante, porque allí
envía Dios, ¿qué? Bendición y vida eterna. Y esto es lo que sucede con Pablo cuando llega y ve a la iglesia romana, que no se espera a que él llegue a Roma, sino que adelantan una avanzada. Versículo 16, y aquí nos quedaremos hoy. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión Julio entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Por fin han llegado a su destino, la ciudad de Roma, y Julio termina su trabajo y lo termina haciendo entrega de los presos a un prefecto, algún importante oficial, se los entrega, termina su trabajo, pero no podemos dejar de ver el favor que encuentra Pablo delante de las autoridades. Es un favor que viene del cielo, que Dios le da a los suyos, y este favor dice que le permite vivir a él aparte, con un soldado que le custodiase. Se cree que alquilaban una casa y él vivía ahí en una casa rentada, por lo menos con más comodidad que en una prisión, ¿no cree? Por lo menos con un poco más de libertades que una celda ahí preso. Pero lo que sí es que iba a tener en todo tiempo un grillete en su mano derecha que lo encadenaba a la mano izquierda de un soldado en todo momento, custodiado de un soldado. Y estos a su vez iban haciendo turnos, y ya llegaba el otro, se quitaba el grillete, se ponía y ya se iba el otro. Y al otro día en la mañana llegaba el otro, se quitaba y llegaba el nuevo y se ponía de 12 a 7 y de 7 a... se turnaban. Pero, ¿cuál es la aplicación que yo quiero obtener de esta porción? Y es que la Biblia nos enseña a tener una perspectiva correcta de las cosas. Porque ¿podría estar Pablo predicando en libertad? Sí. ¿Viviendo cómodamente, comiendo lo que él quisiera? Sí. Pero no es así. Él está haciendo la voluntad de Dios. Y no siempre es fácil hacer la voluntad de Dios. Y dentro de este contexto, si nosotros lo vemos desde aquí, desde afuera, pues si dices, oye, qué injusto. O sea, no es justo lo que le está pasando a Pablo. O podemos verlo y decir, qué incómodo. O sea, estar en la cárcel, ¿por qué? Si no hizo nada. Pero no se trata de nuestra opinión, ni de cómo creemos que debieran ser las cosas, ni de cómo quisiéramos que fueran las cosas, sino cómo es realmente hacer la voluntad de Dios. Y es que Él es soberano. Y lo hace de esta manera, y vemos sobre esta situación la benevolencia de Dios sobre su vida. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿dónde estás tú el día de hoy? O sea, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O no estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida? Y la siguiente pregunta es, si la estás haciendo o no, ¿te estás quejando? ¿Te estás quejando? ¿Por qué no vemos a Pablo quejándose? Y mire que podría quejarse. Y lo último es, ¿puedes ver el favor de Dios sobre tu vida? Ahí está. Y tal vez no lo has visto, porque estás inmerso en la queja de esta situación que estás pasando, en la dificultad, en la tal, y dejas de ver que en realidad hay gente importante a tu alrededor, que la benevolencia de Dios está sobre tu vida, que la gracia de Dios reposa sobre tu cabeza, que tienes un lugar donde vivir, comida que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dejamos de ver. Y hasta aquí voy a quedarme hoy. Pero quiero concluir con 4 puntos.
¿Está conmigo? Algunos escucharon, aquí lo voy a dejar y ya espabilaron y ya están así cerrando sus Biblias y así de, ya acabó. Voy a terminar con estos 4 puntos. El primer punto que quiero tratar es la incredulidad. ¿Están ya conmigo? Si no, dale un codazo al hermano que está dormido junto a ti. O así, mira, para atrás sin que te vea, una patadita. La incredulidad. La incredulidad como un impedimento a conocer el Evangelio. A lo mejor las personas que me están oyendo en internet se puedan identificar con esto. Y esta incredulidad está representada en los malteses. Cuando le muerde a la víbora, hacen sus conclusiones. ¿Y cómo se llama eso? Superstición. Y ese puede ser un obstáculo para creer en Dios, en la Biblia. Déjeme ir un poco más allá. ¿Ha escuchado la palabra karma? ¿Sí? Es que eso le está pasando porque es mala persona. Es que a él le va bien porque es buena persona, es buen karma, ¿no? Y tal vez cuando muera van a ser en perrito, no le vaya mal. Y lo adopte una buena familia y lo quieran mucho y lo acaricien y karma. Esa es la superstición. Ok. A lo mejor usted está ahí y dice, bueno, sí, pero los malteses eran estos bárbaros que no hablaban griego ni latín, ¿no? Ahora no, pues ahora la gente moderna estudiamos, ¿no? Fui a la universidad, yo no soy supersticioso. Yo tengo una maestría, dicen algunos. Eso ya de la superstición no aplica, con doctorados, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa figura de Castor y Pollux en la nave? Para los modernos, esto representa a 2 figuras de la mitología griega y hablan de una constelación que está en el cielo, que se formó ahí y son conocidos como los hijos de Gémini. ¿A qué le suena esta palabra? Géminis, Acuario, Libra. Diga superstición. ¿Cuántos de ustedes vieron hoy en la mañana su horóscopo? ¿No? Sigue pasando en la modernidad y esto es un obstáculo para que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Vístete de rojo, hoy es tu día de suerte. No sé, algo así, ¿no? Yo nunca acostumbré leerlos ni creerlos, pero hay gente bien enganchada en eso. Y esto es un obstáculo para creer y por eso nos lo deja la Escritura ahí para que lo tengamos en cuenta. Ok, hermano, está bien, pastor, ya me queda claro. Sí, pues a lo mejor sí alguna vez hablé del karma o ahí en el fondo de mi corazón creo en estas cosas, pero me voy a arrepentir. Ya una vez que está entendido esto, yo quiero analizarlo dentro del contexto de la iglesia y cómo se infiltra eso. Y entonces sabemos cristianos supersticiosos. Un ejemplo de ello son los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Dicen, eso te está pasando porque debe de haber pecado en tu vida. Y llegan a esa conclusión igual que los malteses. Y eso pasa en la iglesia hoy. Somos cristianos supersticiosos. Y entonces nos vamos haciendo de ideas como esta de siembra en la obra de Dios para que coseches abundantemente. ¿Lo ha escuchado o no? En la tele, muchísimo. ¿Superstición? ¿O qué dice del somos hijos del rey? ¿Ha visto esos que corren así en las plataformas y reprende y dile, yo soy hijo del rey? Y por eso demándale y exígele que tienes que vivir como hijo del rey. ¿Sí lo ha oído? Vestir como el hijo del rey. Superstición. Porque sí es verdad que hay un rey, pero si tú eres hijo del rey, tú amas al rey. Amas al reino y todo lo que en él hay. Venga a nosotros tu reino. Eso es un hijo del reino. Yo viste como un rey y viste como no hay un carro y una casa del rey.
superstición infiltrada en la iglesia. ¿Sí están conmigo? Punto número 2, el engaño que encontramos los cristianos de los que parecen buenos, hermanos. Estos de Malta aparentemente eran buenos. Les reciben con cariño, les prenden un fuego, los cuidan, los trataron con no poca humanidad, mucha humanidad, muy humanos. Y esto nos resulta engañosos a los cristianos. ¿Está conmigo o no? Y los creyentes muchas de las veces nos detenemos porque decimos, no, es que Él es bueno. A él no le voy a predicar porque, ¿no? Y tenemos figuras así cercanas, a veces un tío, a veces tu jefe, y tú dices, es que Él realmente no es malo, ni fuma, ni toma, y es un engaño. Es un engaño. Vive bien, está muy bien, él no necesita. Los malteses no necesitan del evangelio. Pero ¿sabe algo? Todos lo necesitamos con desesperación. Dice la Escritura que no hay ni uno bueno. No hay uno bueno en la tierra. Todos fuimos corrompidos. Todos estamos alejados de Dios. Hemos sido destituidos de su gracia y de su favor. Pero gracias a Cristo Jesús y a su obra salvadora en la cruz, es que ahora nosotros tenemos redención para con Dios. Esta es la verdad, hermanos. Entonces no te confundas, no dejes de hablar. Amén. Predica, comparte. Aunque la persona puede parecer buena, no es buena. Si tú pudieras echar un vistazo a mi corazón, al corazón de una persona, tú dirías, necesita el evangelio. Amén. Esta es la verdad. Punto número 3, el amor del cuerpo, el amor de la iglesia, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos al foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias. Esto nos habla del fruto de la fe. Y llegan a su encuentro y esto anima a Pablo. Y Lucas nos lo hizo saber. Y yo solo quiero preguntarte, ¿das gracias a Dios por los hermanos que tienes cerca? O por lo menos, yo estoy seguro de esto, y todos tenemos en nuestra vida a alguien que trastornó nuestra vida con su fe cristiana. ¿Sí? Alguien que tú no sabes tal vez, pero estuvo muchas noches orando por ti. Alguien que iba a tu casa y con mucha paciencia durante meses te estuvo visitando. Y aunque tú lo rechazabas, aunque tú te burlabas, impactó tu vida. ¿Has dado gracias a Dios por ellos? Ahora te pregunto, ¿eres tú un cristiano del cual se pueda dar las gracias? ¿Qué clase de creyente eres? ¿Eres de estos creyentes que van a la iglesia y que solo están criticando? ¿Que todo el tiempo están descontentos? No, es que esto lo debieron haber hecho así, es que esto se hace así, es que esto no. Y entonces estás criticando, estás descontento, estás desanimado y entonces desanimas. Y ahí van. ¿Qué clase de cristiano eres? Vaya por favor en su Biblia a 2 de Timoteo. Para terminar este punto 3 e ir al 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. ¿Ya está conmigo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Les platico rápido qué sucede aquí. Cuenta la historia, data la historia que hubo un tiempo en donde Pablo, preso en Roma, lo movieron de lugar y no lo encontraban, no sabían cómo dar con él, y hubo una persona que lo encontró. Ahora sí vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 1, 16, 17, que el Señor le conceda misericordia a la familia de ¿quién? Onesíforo. Porque muchas veces, no pocas,
me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. 17. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. ¿De qué clase de cristiano eres? Onesíforo pasó a la historia y quedó en la Biblia, él y su familia, porque cuando se entera de esto se pone a buscarlo. Sí, sí estuvo aquí Pablo, pero se lo llevaron una semana. ¿A dónde? Acá. Y fue. No, se lo llevaron ayer. ¿A dónde está? Hasta que llegó. Y quiero darle las gracias a las personas que dejaron su comodidad por ir a la casa y llevarnos algo en este tiempo, porque de esto habla la Escritura. De cristianos que dejan su zona de confort. ¿A quién le sobra el dinero? ¿A quién le sobra el tiempo? Pero Onesíforo abre un espacio para hacer lo que Dios le está mostrando, y es ir a consolar a Pablo. Y muchas veces me dio ánimo. Fue como óleo. En ese tiempo de dificultad, en prisión, moviéndolo, y Onesíforo llegaba y era, gracias, pues mira, te traje un pan sin levadura. Mira, te traje una túnica nueva, pues dame esta, me la llevo y te la vamos a lavar. Y estaba involucrada la familia, porque dice, las misericordias a la familia. Aquí te traje una túnica limpia, la lavó mi esposa. Un gran líder, Onesíforo, un gran cristiano, un gran hombre de Dios. ¿De qué clase de cristianos somos? Estos bajaron a encontrarse con Pablo. Y punto número 4, con el que quiero terminar, y como se llama la enseñanza, es por fin en Roma. Abra su Biblia, por favor, en Hechos 19:21. Sopórteme unos minutos más. Hechos 19, verso 21. ¿Está conmigo? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también, ¿a quién? A Roma. ¿Sabe cuánto tiempo ha transcurrido, hermano, desde Hechos 19:21 a este punto donde estamos hoy? 8 años. Y esto era un gran anhelo en el corazón de Pablo. Amaba Roma sin conocerla, deseaba ir a Roma a predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Seguramente Pablo tenía algo en mente y era, voy a llegar a Roma, pregunto por la sinagoga, voy a la sinagoga, predico, seguramente me van a echar a patadas, y una vez que salga yo de ahí, me dirijo a los gentiles y como viene siendo, ¿no cree que pudo pensar así? Pero ¿sabe algo? Entre el punto A y el punto B está el trato de Dios. A partir de Hechos 19 que acabamos de leer, mandaron una comitiva, trataron de tirarlo de un barco, querían matarlo en el barco. Va con esa ofrenda a Jerusalén, lo acusan falsamente, no es bien recibido, cae preso, le pegan una golpiza, presenta diferentes defensas ante Claudio Lisias, ante Festo, ante Félix, ante Agripa, ante Berenice, hambre, naufragios, tormentas, padecimientos. ¿Cuál es tu anhelo más piadoso para con Dios? Tú lo sabes. Pero entre el punto A y el punto B está
el trato de Dios. Y Dios podía haber mandado a Pablo desde Hechos 19 y en un año estar en Roma. Pero no fue así. Y tal vez tú tienes un deseo en tu corazón de hacer algo por Dios y Dios te lo conceda, pero tal vez sea en un año o en 8. Es más, tal vez tus ojos no lo vean, pero esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, número 1, tienes que tener esa fe y esa paciencia para ser tratado por Dios. Y número 2, hay un trato entre estos 2 puntos. No, hermano, pues entonces no, mejor ahí lo dejo. Precisamente de eso se trata, hermanos. De que en tu peregrinaje, en lo que llegas a la ciudad celestial, tú puedas ser grabado con el carácter de Cristo. Que Dios pueda hacer en ti y en mí esa figura de su Hijo. ¿Y está fácil o difícil? Muchas veces depende de usted y de mí. Apenas un cincelazo de, no, ya, Señor. Bueno, pues órale, ahí nos esperamos. Deja este hábito, deja esto. Y nos tiramos 2 o 3 meses o 6 hasta que finalmente damos el paso. Y ahora lo que sigue, y ahora lo que sigue, y ahora lo que sigue. ¿Qué tan rápido quieres que sea? Vamos a Romanos 5:1 y terminamos. Libro de los Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Benditas tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mire, ni las tiene que pedir, van a llegar. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce. Y termina diciendo en el verso 4, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba tiene esperanza? Si no, no se apure, viene una tribulación. Vamos a ponernos de pie.